Bendiciones para nuestro público que nos escucha y nos ve. Damos gracias a Dios por este momento especial. Este es su segmento Manto de Gracia. Le habla el pastor Víctor Mora. Esta noche nos honra con su presencia el profeta Isaac Santos, nuestro compañero de ministerio. Dios le bendiga. Amén, que el Señor le bendiga. Más que un grato placer siempre poder estar aquí en este segmento compartiendo la palabra de Dios, compartiendo una hermosa enseñanza. Y en el día de hoy queremos empezar nuestro primer capítulo con una serie hablando acerca del Espíritu de Dios. Glorioso, glorioso. Así que no te pierdas esta palabra que vamos a transmitir, esta serie que comienza hoy. Este es el capítulo 1 o el episodio 1. Y esto estará bien poderoso. Hablar del Espíritu Santo es hablar de lo más hermoso que hay en la tierra. Mucha gente tiene conceptos privados o erróneos de lo que es el Espíritu Santo. Algunos creen que es una cosa, que es una fuerza, otros creen que es una paloma, un pero poder. Realmente, Isaac, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿O quién es, mejor dicho? El Espíritu Santo, como nos muestran las Escrituras, es la tercera persona de la Trinidad. Y el hecho de ser tercero no significa que es el menos importante. De hecho, vemos el Espíritu de Dios desde la creación. En Génesis 1 dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. También nos habla la Biblia de que el Espíritu Santo es Dios. Sí. Y es la persona de Jesucristo. Y nosotros en este segmento queremos traer a luz quién es el Espíritu de Dios y cómo podemos conocerlo. Ok, una pregunta muy importante para nuestros televidentes, la gente que nos está escuchando, nos está mirando. No decir qué es, porque si hablamos que qué es el Espíritu Santo, lo ponemos como un objeto, sino quién es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y quisiéramos que nos hable un poquito ahí de tu experiencia, no personal, sino con la Biblia. Porque como la gente habla que es una fuerza, hay gente que dice, me parece que algo me dijo, algo no, alguien. Porque algo es un objeto inanimado. Yo siento que algo me habló, no, alguien, el Espíritu. Y hay que tener en cuenta cuando decimos que el Espíritu Santo nos habló, porque como el Espíritu Santo está personificado, entonces tiene sentimiento, habla, escucha, se mueve, abraza, redarguye, reprende, exhorta, es maestro, es consolador, guía, el Espíritu Santo es que redarguye. El poder de un mensaje no está tanto en las palabras elocuentes, sino en el trabajo que él hace después del mensaje. Es que convence la vida que puedan aceptar a Cristo. Entonces yo estos días estaba diciendo, yo hablando así con el Espíritu Santo, decía, yo no entiendo cómo es que yo predico un mensaje que a veces la mayoría de las personas inconversas no lo entienden, pero lloran y se convierten. Entonces él me habló y me dijo, ese es mi trabajo. Wow. Es revelar lo que tú no pudiste revelar. Es aclarar lo que tú no pudiste aclarar. Es darle a entender a su espíritu lo que su carne rechazó. Sí, porque incluso la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos los hijos de Dios. Y conforme a lo que tú me estabas preguntando, hablar del Espíritu Santo como persona y una historia, muy base que a mí me encanta, porque creo que es la manera introductoria de cómo Jesús presentó al Espíritu Santo. Mucha gente entiende que el Espíritu Santo fue presentado o llegó cuando descendió como poder con lenguas de fuego en el Pentecostés. Pero días atrás Jesús se le apareció a sus discípulos y le dijo, paz a vosotros. Y entró y dijo, recibí al Espíritu Santo. Wow. En esa reunión no hubo milagros, no hubo sanidades, no se habló en lengua, porque antes de presentar el poder, Jesús vino a presentar a una persona. Jesús vino. Y cuando habla en la Biblia de que recibid al Espíritu Santo, está hablando, acéptenlo, intégrenlo en el grupo, dejen que Él opine, dejen que Él guíe, dejen que Él sea parte de sus vidas. Y esto es algo que muchos de nosotros a veces no tenemos esa perspectiva del Espíritu de Dios y por eso no lo valoramos como tal. Y uno de los versos también que presenta muy bien
que el Espíritu Santo debe ser tratado como una persona es donde dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea, nos enseña que el Espíritu de Dios puede ofenderse. Entonces él está hablando que tiene sentimiento. Tiene sentimientos, puede ofenderse. Podemos hacer que el Espíritu Santo se aleje, que el Espíritu de Dios se aparte. Y óyeme, es tremendo porque yo digo que cuando nosotros somos sensibles al Espíritu de Dios, no podemos ser como le pasó a Sansón, que dice que el Espíritu de Dios se apartó de él y él no se dio cuenta. Cuéntame acerca de eso. ¿Tú crees que eso sería un miedo? Algo muy terrible. En la época que le toca a Sansón ministrar, está ministrando con alguien que él no conoce. Dice que el Espíritu Santo venía sobre él, era que venía, lo visitaba. Y por ende, como era una visita, él llegaba, y cuando llegaba, en una ocasión llegó y lo hizo arrancar la puerta de la ciudad. Llegó y con una quijada de un asno mató 1000 filisteos. Como él no lo conocía, no le prestó atención, porque no había una relación estrecha, sino que el Espíritu Santo venía, lo empoderaba. A él lo separaron desde su juventud, sin él saber el compromiso que era estar con el Espíritu de Dios. Ese es el gran problema, que hay gente que hoy lo tiene, pero no tiene compromiso para aportar al Espíritu Santo. Entonces, como él nunca llegó a conocerlo, no le importó perderlo. Pero me doy cuenta que cuando él lo pierde, se da cuenta quién era el que hacía los milagros con él. Espíritu Santo. Entonces se da cuenta que cuando él lo pierde, no era la que deja ni era la fuerza que él tenía, sino que se da cuenta que había un espíritu superior. Y aunque no era llamado como Espíritu Santo, era el Espíritu de Dios, que es el mismo. Él dice, me siento indefenso. Nunca fui yo, fue él. Hay gente que hoy está fungiendo en los dones del Espíritu Santo que él los da. Y cuando el Espíritu de Dios se le va, se dan cuenta que no eran los dones, que era el que pone los dones. Que era el Espíritu Santo. Entonces allí comienza el lloro, la tristeza tan grande. Por eso Pablo está diciendo en Efesios, no lo contristen, no provoquen que él se vaya, porque si él se va, seguiremos siendo una iglesia, pero una iglesia seca y vacía. Si él se va, seguiremos siendo profeta, pero sin él. Seguiremos siendo evangelista, pero sin él. Seguirá siendo pastor, pero sin él. El gran peligro de un hombre es estar en la función, pero sin el que unge para la función. Sin el Espíritu Santo. Yo creo que sin el Espíritu Santo, ser cristiano no tendría propósito. No. Porque escucha esto, Jesús elige la mejor opción entre él quedarse o enviar al Espíritu Santo. Y él les dice a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. Oiga. Jesús está diciendo, la mejor opción que ustedes tienen es que yo me vaya para que Él venga. Porque cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, yo quiero que tú entiendas que el Espíritu Santo fue enviado especialmente para ti. Sí. Para guiarte, para transformarte, para acompañarte en este viaje cristiano. Algo que a mí me gusta cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo en Juan 14, que dice que el mundo no le puede recibir porque no le conoce ni le ve. Porque nosotros, para que algo sea real, en nuestro razonamiento humano debemos de verlo. Pero Jesús le dice a sus discípulos, pero ustedes lo conocen porque mora con vosotros, está en medio de ustedes y estará en vosotros. Hermanos, queremos transmitirles de esta plataforma la importancia de cuidar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Sin el Espíritu de Dios, nosotros no somos nada. El Espíritu Santo es la persona que nos ayuda. Sin el Espíritu Santo no podemos serle fiel a Dios. Sin el Espíritu Santo no existe, como tú hablabas, un verdadero cambio en el creyente. Y por eso dice que Él enseña, nos habla, nos guía. ¿Qué tú le recomendarías a un nuevo creyente que quiere conocer al Espíritu Santo? Bueno, mira, es impresionante y hay un problema ahora mismo que la gente antes se convertía y lo primero que inquiría era en conocer al Espíritu Santo.
pasar por lo que era la justificación, la santificación, nuevo nacimiento, que estos son procesos que hay que vivirlo antes de recibir al Espíritu Santo. Y entendíamos que para que la característica de que la gente se diera cuenta que tenemos el Espíritu Santo era la manifestación de la santificación. Es un acto de estar sin pecado delante de Dios, estar limpio, purificado. Entonces se necesitaba pasar por estos procesos y el Espíritu Santo entonces reflejaba en nosotros frutos y dones visibles. Pero hoy la gente, hoy nuestros nuevos creyentes no gustan o no quieren en buscar al Espíritu Santo. Lo primero que quieren es estar en la plataforma, buscar poder. Y el poder no se recibe si él no llega primero. O sea, espérate, tú me estás diciendo que la generación de ahora que llega a la iglesia se le está enseñando primero a buscar o tener un llamado antes que tener una relación con el Espíritu Santo. Y eso es erróneo, eso es contrario al plan de salvación y al plan ministerial que Dios tiene para cada persona. Es decir, que antes de buscar el llamado, hay que buscar al que llama. Antes de buscar la unción, hay que buscar al que unge. Bueno, no me voy a salir del tema. ¿Qué le pasa a Saúl? Saúl salió a buscar unas asnas de su padre que se perdieron. Él no tenía llamado, no buscó el llamado, pero en el camino se le apareció el que da el llamado. Él llega donde el profeta y el profeta que hace lo unge, y luego que lo unge le dice: acércate a una compañía de profetas y vas a profetizar. Porque el Espíritu Santo, cuando viene sobre ti, en ese momento tú puedes hacer cualquier cosa extraordinaria que normalmente tú no puedes hacerla. Entonces, me doy cuenta que la preocupación de Cristo para los discípulos y para la iglesia hoy es que seamos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Cristo se va a ir al cielo. Y cuando Él se va, se da cuenta que ellos saben hacer milagros, porque ellos salieron y los demonios se sujetaban. Salieron de dos en dos, la visión de los 70, y vinieron contentos. Los demonios se sujetan, es decir, que operaban en los dones. Y yo me doy cuenta que se puede operar en los dones sin tener al Espíritu Santo. Eso es qué problema. Entonces, cuando Jesús se va, ya ustedes hacen milagros, ya ustedes oran por los panes y los peces, y puede que sea que se multipliquen, pero no se vayan hasta que no sean investidos de poder, hasta que no reciban al poder del Espíritu Santo. Pero me doy cuenta que no solamente en Hechos, sino que en el capítulo 20 del libro de Juan, Jesucristo le dice lo mismo. Él sopló, dice: recibid al Espíritu Santo. Es decir, que cuando ellos Cristo está hablando con ellos, que no se vayan a no ser investidos, ya ellos lo tenían, porque Él lo sopló. Ahora estaban esperando la manifestación, que son dos cosas diferentes. Cuando Él sopló, ya la iglesia recibió al Espíritu Santo, pero desconocía, no tenía las herramientas para usar el poder del Espíritu Santo. Más bien tiene que manifestarse con poder. La lengua de fuego tiene que manifestarse para que ellos entren en una relación personal con el Espíritu de Dios. Pero el capítulo 14, donde tú leías ahorita, Jesús le dice a ellos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no guardamos su palabra, no estamos listos para recibir a aquel que revela la palabra. Al Espíritu Santo. Entonces, no puede ser una vida que no guarde la palabra, el logo, el verbo, no esté dentro de él. Entonces tampoco puede recibir al Espíritu de Dios. Lo segundo que le dice: si me aman, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, que el Espíritu Santo no solamente viene para estar contigo en la plataforma, no solamente viene contigo para estar contigo al momento de profetizar. Jesús dijo que iba a estar con nosotros siempre. Por eso el Espíritu Santo debe ser para nosotros una relación personal, perdurable. Estamos en la universidad, Él debe estar allí. Por eso Pablo se preocupó y le dijo a la iglesia: no lo contriste, porque yo aprendí a caminar con Él y me di cuenta que caminando con Él, mi vida fue mejor. Entonces tú hablas de lo que tú tienes y de lo que tú conoces. Pablo está dando un consejo desde la perspectiva de él, de lo que le pasa después que él se cae de la cabalgadura y comienza a entablar una relación con la personificación del Espíritu Santo. Él le dice: ahora no lo contristen, no lo echen fuera, no cometan pecado, no cometan hechos vergonzosos, que él se aísle, porque como él tiene sentimiento, él está con nosotros y puede ser que subamos a la plataforma y él se quede abajo. Tú sabes, yo creo, Dios mío, eso está muy poderoso lo que tú hablas. Gracias. Yo creo que
es un pecado terrible saber que el Espíritu Santo nos fue dado Wow. para que esté con vosotros para siempre y nosotros vivir años de vida ignorando Wow. la persona del Espíritu Santo. Y él anhelando, dice que nos anhela. Y él anhelando estar con nosotros, tener relación con nosotros. Y ese es el punto de la gente que deja su primer amor. Porque cuando hablamos del llamado, como tú decías, ¿verdad? Pedro, Saúl, cada persona que inició una posición, un llamamiento de Dios, primero tuvo que encontrarse con el Espíritu Santo. Wow. Y el mismo Jesús fue ejemplo de eso. Primero fue al desierto a depender del Espíritu Santo, a aprender a caminar con el Espíritu Santo. Dice que salió caminando en el poder del Espíritu, de manera que dio inicio a su ministerio. Sí. Dios constantemente anhela que nosotros busquemos la presencia del Espíritu de Dios. El punto del cristianismo es relacionarnos con Él. No existe el cristianismo si no tenemos al Espíritu Santo. Así es. El punto que marcó la iglesia fue cuando el Espíritu Santo llegó. Sí. Fue cuando el Espíritu Santo vino, no para formar parte, sino para estar dentro de nosotros. Dios. Porque el Espíritu Santo puede trabajar, porque Él es obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios hace, que era lo que tú decías, de gente que fluye en los dones, pero ya el Espíritu Santo no está con ellos. Es decir, que el Espíritu Santo no es parte de la iglesia, Él es la iglesia. Él es la iglesia, Él es que la forma. Entonces, hay un problema porque hay gente que está invitando al Espíritu Santo. Yo no puedo invitar al que ya es dueño. Exactamente. Cuando tú lo invites porque un día se fue. Entonces, cuando él se va, tú tienes que invitarlo como hizo Sansón. Después de tener los ojos, vuelve otra vez. Wow. Se le sacaron los ojos, le cortaron el pelo y él tuvo que decir, vuelve a darme otra oportunidad. En otra palabra, vuelve a llenarme. Entonces, por eso es que no podemos perderlo, porque cuando lo pierdes, va a dar brega que él regrese. Óyeme, wow, tú mencionando eso, llegan tantas cosas. En la Biblia dice, cuando nosotros aceptamos al Señor, recibimos como sello, como marca al Espíritu de Dios. Sí. Número 1, el Espíritu Santo es nuestro ID en el mundo espiritual. Wow. El que no tiene al Espíritu Santo no es considerado hijo. Es la garantía, es el sello. Es la garantía. Por eso dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Es importante que nosotros invirtamos de nuestro tiempo para conocer al Espíritu Santo. Así es. Hay gente que le cuesta sacrificar su tiempo para conocer al Espíritu de Dios, no sabiendo la importancia. Mira que dice Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque el Espíritu Santo es nuestra marca. Así cuando tú ves un logo de la marca Nike, de la marca New Balance, que tú sabes que esos tenis son buenos por la marca, así mismo el diablo sabe que cuando él ve en tu frente, cuando él ve que tú tienes el sello del Espíritu Santo, él sabe que hay algo poderoso dentro de ti. Entonces, es importante que nosotros conozcamos al Espíritu Santo. Amén. Que recibamos ese poder que descendió en Hechos. Porque el Espíritu Santo viene a trabajar en nosotros en diferentes dimensiones. Sí. Viene, número 1, a llenar nuestra vida. Número 2, a formar nuestro carácter. Y ahí es donde hay gente que no entiende el gobierno de Dios, o sea, lo que es el reino de Dios. Por eso tú decías que el Espíritu Santo es la iglesia. Sí. Es la iglesia porque Él habita en los creyentes. Amén. Él convence a los creyentes. Sí, ahí mismo en ese mismo orden. Cuando yo hablo que Él es la iglesia, no estoy hablando de un edificio de 4 paredes. Exactamente. Estoy hablando de los lavados. Porque Jesús dijo, y Él vendrá sobre ustedes y estará con ustedes y en ustedes. Entonces la iglesia, cuando Dios habla de la iglesia, no habla de un edificio. Exactamente. Habla de un cuerpo que somos nosotros. Wow. Entonces, el cuerpo de Cristo debe estar fundamentado en el Espíritu y Cristo en la cabeza. Entonces, la cabeza de un espíritu no puede estar conectada a un cuerpo físico. Dios mío. Me saca profeta eso. Dios mío. Y es una realidad. ¿Sabes? Cuando hay gente
que choca en su relación con el Espíritu Santo cuando no entiende que debe de ceder el poder. Así es. Tú no puedes querer que el Espíritu Santo gobierne tu vida mientras tú tengas el timón. No. Tú tienes que dejar que Él verdaderamente la gobierne. Por eso el Espíritu Santo, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos enojamos con un hermano, aunque no tengamos la culpa, Él nos hace pedir disculpas. Sí. Porque cuando tú empiezas a valorar la compañía del Espíritu Santo, tú prefieres estar bien con el Espíritu Santo antes que cualquier otra cosa. Así es. Y para estar bien con el Espíritu Santo, debes estar bien con tu hermano. Que hay gente que tiene un pensamiento que dice, no, a mí no me importa lo que los otros digan. Si yo estoy bien con Dios, está todo bien. No, una señal de que tu relación con Dios es fructífera es que tú te vas a llevar bien con las demás personas. ¿Tú sabes cuál es el problema? Es que la mayoría de los creyentes, la mayoría, creen que el Espíritu Santo es hablar en lengua y ya. Y hemos creído que el Espíritu Santo en un culto hablamos en lengua y ya. No, el Espíritu Santo da una manifestación de hablar en lengua, pero Él quiere vivir dentro de ti. Tú sabes que hay gente que habla en lengua y el Espíritu Santo no vive dentro de ellos. Sí, sí, claro. Entonces, hay gente que cree que porque habla en lengua el Espíritu Santo vive dentro de ellos. Wow. La Biblia dice que el Espíritu de Dios no mora en templos sucios. Entonces, no puede habitar conmigo el Espíritu Santo donde yo estoy lleno de amargura, lleno de orgullo y lleno de cosas que a Él le desagradan. Por eso el apóstol Pablo habla en Efesios 4:30, búscalo, claro lo que está diciendo, porque el verso anterior le da fuerza a esto, lo que te estoy diciendo. Mira, el verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El verso 30 dice, y no contristéis. Entonces, él está diciendo, primero, cuiden sus palabras, sus acciones, porque eso es producto de que el Espíritu Santo se vaya, se aleje de ustedes. Dios mío. Entonces, puede ser que yo tenga un gran ministerio y hace años que no esté caminando con el Espíritu de Dios. Vamos a un énfasis ahí terrible. O sea, tú me estás diciendo que la señal de que el Espíritu Santo gobierna la vida de un creyente son sus frutos. Los frutos, es normal. Entonces, pero hoy en día nosotros tenemos una generación que entiende que la persona es más espiritual porque tiene dones. No. Y eso me da miedo, porque Jesús dice que en aquel día algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y le va a decir, yo nunca os conocí. Judas tenía dones y negó a Jesús. Pedro tenía dones y negó a Jesús. Wow. Tomás tenía dones y dudó de que Jesús había resucitado. Ahora bien, cuando Pedro recibe el fruto del Espíritu, se paró y 3,000 personas se convierten. Porque una cosa es lo que yo predico desde mi carnalidad, desde mi debilidad humana, y otra es la que es engendrada en el Espíritu dentro de mí. Dios mío. Entonces, mientras Pedro caminaba con el machete enganchado, ¿qué hacía? Mochaba oreja. Pero cuando el Espíritu Santo lo invadió, porque eso es la llenura, es cuando el Espíritu Santo te invade y Él se adueña. Ser lleno es cuando Él rebosa y ya, por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces el Espíritu Santo te sepulta y todo lo que el diablo, los demonios van a ver es el Espíritu de Cristo en ti. Wow. Entonces Pablo está diciendo, ya yo me morí, por eso él dijo, hay yo en mi carne este mal, y es que el mal está en mí. Y yo hago lo que no quiero, más lo que quiero hacer no hago. ¿Por qué? Porque hay otro que me domina, que me gobierna. Wow. Cuando tú escuchas una gente que es gobernado por su necedad, hace rato que el Espíritu Santo o no entró o estaba y se fue. Wow. Entonces, Pablo está hablando con los efesios, con la iglesia que estaba en Éfeso. Le dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. La gente cree que el Espíritu Santo fue entregado para que nosotros soplemos, tumbemos la gente, que eso es lo que pensaba Simón el mago. Que él quería eso, el don. Sí. Pero lo más especial es tener el fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Wow. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, yo opero desde el fruto del Espíritu y opero fuera de las leyes. Gloria al Dios del cielo. Y cuando digo fuera de las leyes espirituales de maldad, opero cuando opero desde el fruto. Pero cuando opero desde el don, estoy apegado a leyes carnales y pecaminosas. Porque el don es irrevocable y puede ser que el don que Dios te dio a ti, miles de almas te van a escuchar y por motivo a esas almas que te van a escuchar, el don sigue activo. Pero al final, el fruto habla de tu relación con Él.
Dios mío. Señores, esto está sumamente Caribe. poderoso, está picante. Pero qué bueno es que todo lo que hemos aprendido en el día de hoy acerca de quién es el Espíritu Santo y cuáles son los frutos que Él muestra en el creyente. Cuando tú una persona humilde, tú sabes que el Espíritu de Dios está ahí. Por eso yo hace tiempo que dije que a mí no me sorprenden la gente que Dios usa haciendo milagros. Yo me quedo con la gente que vive una vida íntegra, porque la gloria no es del hombre, la gloria siempre es de Dios. Dios es quien hace los milagros, Dios es quien sana, Dios es quien liberta, Dios es el que da la profecía, es el que da la palabra. Pero ¿qué la gente dice de ti? ¿Cómo la gente te ve? Si la gente verdaderamente ve esos frutos cuando tú estás con tu esposa. Wow. Cuando tú vas al banco que tienes que hacer fila. Cómo tú te diriges a la gente. O sea, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que es la manera en cómo le mostramos al inconverso que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Hay gente que tú, nada más por la forma en la que se comporta, tú dices, ese es un hombre de Dios. Mira, qué bueno que tú hablas de eso. En el Nuevo Testamento hubo un hombre que conoció al Espíritu Santo antes del Pentecostés. Simeón. Sí. Dice que él esperaba la consolación de Israel y le fue revelado por el Espíritu que no experimentaría muerte hasta ver la manifestación del Hijo de Dios en la tierra. Wow. Él no era un profeta, no hacía milagros, no tumbaba la silla, no rompía los abanicos, y esperó un tiempo bajo unos frutos. Había una conexión divina con él. ¿Cuántos años? Pero la Biblia no dice. Pero cuando van a llevar al niño al templo, el mismo Espíritu Santo que le da la promesa, él dice, mira, ya está listo. Ve al templo para que vea lo que yo te prometí. Entonces, hoy hay gente que lamentablemente no tiene relación con el Espíritu Santo y tiene que estar oliendo profecía. Tiene que estar mendigando que hombres siendo usados por Dios, claro está, lo está usando, y tengan que tocarlo y tengan que decirle, así te dice Dios. Pero cuando tú vas a una relación personal, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? Él va a estar con ustedes y con ustedes. Por ende, si Él está dentro de ti, Dios no tiene que mandarte un mandado conmigo. Él te va a revelar desde adentro porque hay una relación personal. Exactamente. Y Él dice, porque no haré nada en la tierra sin que antes le revele a mis siervos. Y algo importante que tú dices ahí, y no quiero que la gente nos malinterprete, no es que nosotros no creemos en la manifestación del Espíritu Santo, nosotros somos más pentecostales que cualquiera. Lo creemos. El punto es que esas cosas no son confiables al momento de la salvación o al momento de tu relación con Aleluya. Dios. Yo no puedo confiar en mis dones, yo no puedo confiar ni siquiera en mi llamado. Tengo que confiar en mi relación directa con el Espíritu de Dios, en cómo el Espíritu de Dios ha transformado mi interior, lo que hay adentro. Porque recuerden algo, la gloria siempre será de Dios. Tú no puedes tocar la gloria, el pastor no puede tocar la gloria. Aunque Dios me use sanando, no me puedo conformar con eso. Porque hay gente que Dios la usa sanando, pero su interior no está transformado. Amén. Tienen amargura, guardan rencor, son envidiosos, son chismosos, les gusta llevar pleito. Entonces, eso es un señal de que el Espíritu de Dios no está en esa persona. Amén. Ya para terminar, hay una sugerencia y es que hay un texto bíblico que dice, en aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hablamos nueva lengua, y Él va a decir, apartaos que nunca os conocí. Él no conoce los dones, Él conoce los frutos. Los frutos. Por su fruto los conoceréis. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí llegamos en el primer episodio de esta serie, Conociendo al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Así que espéranos para el próximo capítulo, que también será de mucha bendición para ti. Así que Dios le bendiga. Dios te guarde. Bendiciones.